Bueno, eh, bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, los que están presentes. Hoy día nosotros como grupo nos toca exponer el capítulo 5, que trata sobre la definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa, que son con los métodos exploratorio, descriptivo, correccional y explicativo. El que le habla, Felipe Pérez, y junto a mis compañeros, Danitza Zúñiga, Constanza Tenorio y también Rodrigo Carrillo. Bueno, a modo de introducción, durante este capítulo se le expondrán los, los alcances que pueden tener toda investigación cuantitativa y los factores que inciden en esta misma investigación. Pero también, por otro lado, se le hace énfasis en que ninguno de estos alcances es mejor que otro. Esto depende esencialmente del propósito establecido que se le dé a la misma investigación. También los objetivos, como pueden ver en pantalla, son comprender los alcances de la investigación cuantitativa y también conocer los factores que determinan el alcance inicial y final del estudio cuantitativo. Bueno, los alcances de la ruta cuantitativa. En el primer enfoque de la ruta cuantitativa es visualizar el alcance que tendrá la investigación en sí. Y estos alcances pueden ser exploratorio, como dije anteriormente, descriptivo, correccional o explicativo. Estos constituyen puntos entrelazados y pueden ser exclusivos, cada investigación puede ser exclusivamente de uno o puede tener varios en la misma investigación. Cualquier estudio puede incluir uno o más elementos de estos mismos. Ya, a continuación les voy a hablar sobre los estudios exploratorios, que el valor fundamental de este tipo de estudio, disculpen por el ruido, hay unos perritos cerca, es que se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema en la investigación. Esto es un fenómeno nuevo o que esté poco estudiado. O también si deseamos indagar más sobre algún tema o áreas desde una nueva perspectiva. Sirven también para obtener información sobre la posibilidad de hacer una investigación más completa o más profunda respecto a algún contexto, identificar conceptos o variables promisorias a indagar a futuro, o establecer prioridades para otros estudios y sugerir algunas afirmaciones o hipótesis. Estos estudios generalmente van a determinar tendencias, identificar áreas, ambientes o situaciones de algún estudio y van a establecer el tono y dirección de investigaciones futuras, que van a ser más elaboradas y más rigurosas. El texto nos presenta un ejemplo y dice que este tipo de estudios responden a un cuestionamiento como el siguiente, que es lo que aparece abajo en segmentado. Se plantearía la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? Ese sería un ejemplo de pregunta que responde estos estudios. Y si avanzamos a la siguiente diapositiva, vemos los estudios descriptivos y el valor de este tipo de estudios que pretenden especificar las propiedades, características o perfiles de personas o cualquier otro fenómeno que se esté estudiando o se esté sometiendo a algún análisis. También vamos a medir o recolectar datos y reportar información sobre algunos conceptos o variables. En los estudios descriptivos es importante mencionar que el investigador selecciona una serie de variables y luego recaba información sobre cada una de ellas para representar lo que se investiga. Y este tipo de estudios respondería a las preguntas del tipo: ¿qué mecanismo utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? Ese es el ejemplo que nos presenta el texto. Con eso finalizo los estudios descriptivos. Ya, hola, profe. No sé si me veo. Sí, perfecto.
Sí, me veo, ya estoy en el trabajo, así que si se me va la señal, disculpen, ya. Ya, mira, a mí me tocó el estudio correlacional, ¿cuál es su valor? Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables según un contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos conceptos o variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vinculación de tres o más eh, Ahí rescate alguno de los del equipo. Y bueno, los estudios correlacionales eh, básicamente toman dos variables y las correlacionan. Distintas hipótesis, por ejemplo. Eh, Analizan la vinculación, por ejemplo, podría ser eh, la relación entre, en el libro, por ejemplo, decían una persona de estado socioeconómico alto, por ejemplo, se relaciona con que ve poca tele, por ejemplo, porque ya tendrán que trabajar más, por ejemplo, menos tiempo libre. Ahí estamos correlacionando dos variables. Eso tiene que ver, ¿cuál es el valor de un estudio correlacional? Y ahora lo siguiente, el estudio explicativo eh, es cuando ya tenemos estas variables, distintas variables, y nosotros queremos establecer causas de los sucesos, explicar por qué sucede tal cosa, y en qué condiciones se manifiesta, por ejemplo, qué efectos tiene la incompetencia interpersonal sobre la idea de suicidarse y atentar contra su vida en el caso de adultos jóvenes. Ahí queremos establecer causas, precisamente. Explicar, como dice su nombre. Ahora, ¿cómo sabemos con qué tipo de estudios vamos a iniciar? Depende de dos factores, grandes factores. Uno es el conocimiento actual del problema de investigación o el estado del arte o del conocimiento. Entonces, depende de los antecedentes que tengamos. Si en el área que nosotros vamos a investigar existe muy poca información o antecedentes mínimos, esto deberá partir como exploratorio, ya que vamos a generar conocimiento nuevo, o quizás ver algún tema desde una perspectiva diferente a lo que ya se ha estudiado. Ahora, si hay datos o hay teorías de apoyo empírico, pedazos de información por ahí, nosotros quizás vamos a correlacionar estos datos, o a describir o medir, por ejemplo, ciertas cosas. Eh, y si ya existen teorías del problema y tenemos los datos y queremos correlacionarlos y establecer alguna causa, sería ya de la forma explicativa, es de explicar el porqué. Y también tenemos que tener en cuenta el propósito definido por nosotros los investigadores. Es decir, por ejemplo, en el caso de que ya haya quizá investigado, haya información disponible, pero nosotros queremos verlo desde una perspectiva distinta, ahí nosotros estaríamos, como nuestro propósito, tomando un alcance explorativo. También, o nosotros, por ejemplo, en el estudio, nuestro ejemplo, con nuestro paper, que sería la comparación del estrés térmico que provocan distintos tipos de hornos, nosotros ahí ya queremos ir por el camino, por ejemplo, descriptivo o correlacional. Otra cosa también que cabe destacar es que uno puede ocupar más de un tipo de alcance en un trabajo. Un alcance puede partir de forma, una investigación puede partir de forma exploratoria e ir transformándose a medida que vamos investigando más, teniendo más información de forma descriptiva, correlacional. Usando de nuevo el mismo ejemplo de nuestro trabajo, eh, nosotros como vamos a medir exposición a estrés térmico seríamos descriptivos, pero si nosotros ya con información, por ejemplo, había un paper que hablaba de los síntomas que se asocian o que presentan trabajadores de la panadería, nosotros podríamos empezar a relacionar nuestras mediciones con quizás el porcentaje de personas que presentan estrés térmico y quizás volver correlacionar. Y finalmente ya, si queremos indagar más aún, podríamos decir, este tipo de horno quizás provoca más estrés o provoca más síntomas en las personas y ahí podríamos quizás irnos por el tema más explicativo.
Es decir, un proyecto puede, o un trabajo de investigación puede partir de una forma y mutar en el camino con otros tipos de alcances. Y ahora, ¿cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Bueno, la respuesta es simple y es que ninguno es mejor que el otro. Todos son válidos en su método. Entonces nosotros no nos debe preocupar tanto, o vamos a hacer solo este método o este alcance y nos vamos a acercar así. No es tan así. Nosotros nos tenemos que preocupar por investigar bien y hacer un buen proceso de investigación independiente si partimos explorativo o correlacional o de alguna forma. Y con eso yo creo que explica bastante todo y si tienen alguna duda, podríamos ahora empezar con la parte de preguntas. Y muchas gracias por la atención. Ok, partimos entonces con las consultas. Ahí puede responder cualquiera, dado que ustedes tomaron el formato de que cada uno igual presentó, formó parte del equipo, así que cualquiera puede responder de ustedes, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es con relación a el proyecto que ustedes están haciendo. ¿Cuál es el título del proyecto de ustedes? El título es Estudio comparativo sobre exposición a efectos técnicos entre hornos a gas y eléctricos en trabajadores de panadería. Ya. Con ese título, ¿qué tipo de alcance sería entonces el proyecto de ustedes? Como vamos a medir exposición a efectos técnicos, debe ser algo descriptivo. Pero si lo vamos a comparar entre hornos eléctricos y a gas, se podría llamar quizás correlacional, ya que vamos a comparar estos datos con estos otros, estas dos variables. Ahí haríamos unas correlaciones. Ya. En la presentación, cuando partió, se hablaba respecto a correccional. ¿Está bien el término correccional? ¿Tipo de alcance correccional? No, no es correccional, es correlacional, que va tomado uno de la mano con el otro. Exacto, hay una correlación, por eso el concepto de correlacional, y claro, que usted lo leía y lo declaraba como correccional, pero en realidad es correlacional, porque correlaciona dos variables. Y ahí alguien dijo en la presentación también que se correlacionaban dos variables. Entonces, me gustaría, ¿cuáles son esas dos variables en el caso de ustedes, que la apliquen al proyecto de ustedes? ¿Cuáles serían esas dos variables? Puede Una ser, por variable ejemplo, puede ser el efecto térmico que provoca los hornos a gas. Y la otra variable serían los hornos eléctricos. o también puede ser el efecto que puede llevar, por ejemplo, la temperatura a la cual está expuesto el ambiente y los trabajadores con el tipo de problemas que pueden sufrir los mismos trabajadores. Claro, aquí hay que definir cuáles son las variables. Las variables son dos. Están las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes son las causas, como para dejarlo súper claro. El calor, por ejemplo, y la dependiente sería el efecto que tiene sobre las personas este calor. Exactamente, exactamente. Solamente precisar que no podrían llegar a una situación de tipo alcance explicativo que tenía que ver con relacionar esas dos variables, eso sería correlacional causal. El explicativo tiene que ver con explicar los mecanismos por los cuales se transfiere el calor, que es algo más sofisticado, porque seguramente necesitamos más herramientas para eso. Es, por ejemplo, el mecanismo con el cual una persona se suicida con la intoxicación por monóxido. ¿Cuál es el mecanismo? El monóxido entra en contacto con la hemoglobina, forma la carboximoglobina, y eso es un tóxico que se traduce después en la muerte de quien sea que lo esté haciendo. Entonces, ese mecanismo es parte de una investigación explicativa, porque explica el por qué ocurren las cosas, ¿sí? Entonces, el correlacional causal toma la relación entre la variable independiente y la variable dependiente.
todos los trabajos que ustedes están desarrollando están en el carril de correlacional causal. Uno espera que sea capaz de identificar la variable independiente, que sería la causa, y la variable dependiente, que vendría siendo el efecto. Y el objeto de estudio. O sea, en síntesis, todos los títulos de ustedes debiesen estar en esa línea. Debería aparecer la causa en el título, el efecto en el título y el objeto de estudio. Si hablamos de panaderos, ahí la exposición a estrés térmico de panaderos expuestos a distintos equipos o a hornos. Entonces, ahí está el efecto situado sobre el objeto de estudio, que es el trabajador, y provocado por una causa. En este caso, como bien decían ustedes, el calor generado por los respectivos hornos. Eso no quita que ustedes puedan tener, como bien lo explicaron ustedes, que puedan tener una componente descriptiva, porque esto es una ruta de investigación. No es una foto que se saca y se acaba, sino que es como un video, ¿sí? Parte de un inicio y tiene un final, es como un film, una película, una ruta. Entonces, por eso es que efectivamente puede partir como exploratorio, avanza un descriptivo, va describiendo lo que está ocurriendo, y remata con el correlacional causal. O sea, eventualmente podría pasar que cada uno de sus proyectos tengan las tres temáticas, o que solamente se focalicen en correlacional causal. Eso va a depender de cómo avance el proyecto, pero tentativamente podríamos considerar que partiríamos todo en un nivel descriptivo correlacional. Exploratorio diría que no tanto. ¿Por cuándo se habla de exploratorio? ¿Cuándo se habla de exploratorio? Cuando se está viendo un tema nuevo. Exactamente. Y Exactamente. O sea, el estrés térmico eh, verdadero será nuevo. no, ya está estudiado anteriormente. Exactamente. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta inmediatamente que descarto el exploratorio. ¿Y por qué? No es porque yo no lo conozca, sino que ya está muy explorado. Entonces ya está en una etapa de tipo descriptivo, correlacional, pero en ningún caso exploratorio. ¿Qué cosa podría ser exploratoria? Así como un ejemplo, Ujú. podría ser, por ejemplo, cómo ayuda la flora nativa de la zona central, esclerófila, a ayudar en contra de la sequía, ya que ese tipo de planta retiene humedad en la tierra. Y no está Eso podría, no hay muchos estudios sobre eso. no está del todo estudiado. Ese puede ser una alternativa, claro. Obviamente, esos son estudios exploratorios. Los exploratorios generalmente están asociados a tecnología que todavía no existe. Eh, la producción hoy día de hidrógeno verde pasó en algún minuto de exploratorio a descriptivo, de descriptivo a correlacional causal, y hoy día ya está como plantas industrializadas que van a poder producir hidrógeno verde. Antes era impensable, 4 años atrás, cero posibilidades, nadie hablaba de posibilidades mínimas de poder implementar, menos en Chile, una planta a hidrógeno verde. Ok, creo que fue bien entendido el concepto. La última pregunta tiene que ver entonces con cómo finalmente se escribe en el proyecto que esto es de tipo correlacional, causal, o explicativo, descriptivo, exploratorio. ¿Cuál vendría siendo el entregable final de este capítulo 5? ¿Qué es lo que habría que hacer acá, digamos? ¿En qué parte del proyecto se pone esto? ¿En las conclusiones, en el resumen? ¿En qué parte? En el método quizás podría ser como nosotros vamos. Muy bien, en el método y materiales. Ahí son 2, 3 líneas, no más. Lo único que tienen que saber es que este estudio, basado en lo que lograron compilar, atiende a un tipo de alcance de tipo descriptivo, correlacional. Ahí va a depender de lo que ustedes encuentren. De todas maneras, Sampieri propone algunos templados, 2, 3 líneas. Templados significa que son como formatos, ¿sí? Que es llegar y cambiar el contexto en el que están utilizando ustedes el proyecto y ya tienen el trabajo. Así que, no, súper. Ok, no sé si hay dudas, consultas de parte de ustedes.